como el nuestro, no tuvo pecado, no hubo mancha en él. Sí, y estando sin pecado, siendo tan puro, no le importó y llegó a la cruz. Todo por un precio de sangre, para que nosotros hoy en día estemos aquí teniendo esa oportunidad de salvación. Y ese es el punto, de no perder esta oportunidad de salvación, no despreciar esa sangre maravillosa que Jesús derramó en la cruz, todo por amor. A veces no entendemos el significado tan grande de la palabra amor. El término de la palabra amor, al decir Dios, lo encierra todo, porque llegar a un punto es que ni un padre es capaz de dar la vida por su propio hijo, no. Y no hay mayor sacrificio que el que hizo Jesús en la cruz. También hay algo que lo pone a uno triste, y es que a veces no hemos entendido ese gran sacrificio, señorcita. Sí. Y no hemos entendido tampoco la gran comisión, señorcita, ¿cierto? A veces nos han pintado que la vida cristiana es pues conocer de Jesús, y que todo de ahí para adelante va muy bien, señorcita. Y efectivamente la palabra dice que todas las cosas ayudan para bien, para los que creen en Jesús, señorcita. Pero sabemos que hay personas que están ignorando, señorita, porque, digamos, sabemos que ponen de pronto las películas en los canales de televisión, de pronto a veces también salen películas para ver en los teatros, en los cinemas, señorita, acerca de todo esto de Jesús. Pero se nos está olvidando que realmente hay mucha gente allá afuera, señorita, que está esperando que nosotros le hablemos de este acontecimiento histórico, señorita, que fue la vida y la muerte y la resurrección de Jesús, señorita. La invitación también es para que todos nosotros, los chiquis, los papás y demás, podamos empezar a tener un poquito más de conciencia acerca de esto, podamos empezar a hablarle a la gente, porque, como le decía, señorita, están evangelizando una vida de prosperidad, una vida de abundancia, señorita, pero realmente el mensaje importante aquí, señorita, es la salvación. Eso es muy cierto, don Achaque, sí. El Señor fue muy claro, y esto lo voy a decir con todo respeto, pero también con toda claridad, porque lo escuchamos en el dramatizado, y a usted, amigo oyente, lo invitamos desde el comienzo de nuestros programas, desde el pasado, para que usted también fuera la palabra. Permítame el término un poco osco, pero no hay que tragar entero. Para eso tenemos este libro y no podemos tragar entero. Usted también tiene la obligación de ir a la palabra y leerlo con nosotros. Nosotros aquí también, mientras que sonaba el dramatizado, también leíamos la palabra para que fuera lo más cercano a lo que está escrito en las Escrituras. Y quiero resaltar algo para nuestros amigos que nos escuchan, independiente de la denominación. Solamente quiero que usted vaya a su Biblia. Si usted la lee, vaya a su Biblia. Y la palabra es muy clara en donde nos dice, cuando estábamos escuchando la última parte del dramatizado, donde Jesús nos deja eso, esa gran comisión, y algo que quiero dejar nuevamente en claro, donde Jesús dice que ir y hacer discípulos, eso que no se nos olvide, tenemos que ir a predicar la palabra, importante, y bautizándolos. No en el nombre solamente de Jesús, no dice que en el nombre de Jesús, dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios es clara y fue algo que salió de la boca del Señor Jesús, y es nuestra obligación ir a predicar la palabra de Dios. Sí, señorita, dijo ir y hacer discípulos, señorita. Sí, señor. No ir a hacer una iglesia grandísima, donde quepa mucha gente, donde venga a escuchar el pastor. No, señorita, es ir a hacer discípulos. Nos hemos encerrado en las iglesias, como decía aquí Alex San Pedro, señorita, en esta canción tan bonita, se llama Sal, dice que hay misioneros encerrados en sus casas. Es duro. Y eso es muy preocupante, señorita. Claro que sí. Entonces, lo importante de esto es que podamos, como les decía, señorita, podemos nosotros tener todas las riquezas del mundo, como dice también la palabra, que podríamos tener las riquezas del mundo, pero si perdiéramos el alma, señorita. De nada nos sirve. Entonces, por eso es tan importante entender eso. Nosotros no llevemos un mensaje que no es bíblico, señorita, que no es verdadero. Porque el verdadero mensaje es justamente que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es la salvación, y eso es lo que realmente nos debería preocupar, más allá de cualquier otra cosa. Cuando hablemos y compartamos con los demás, hablemosle de la salvación, que es el mejor regalo que podemos tener, que es la mejor, entre comillas, señorita, la mejor propiedad, la mejor pertenencia que podríamos tener. Su merced lo dijo todo, y eso quiero que nos quede claro a todos. Las iglesias no se pueden llenar de personas, de discípulos. Perdóneme que sea tan clara y directa, pero no podemos llenar la iglesia para ir a llenarle los bolsillos a los pastores, porque eso no es lo que está escrito. Dios nos manda en la palabra que vayamos y llevemos la palabra del Señor y llevemos su santa palabra, y que así mismo seamos bautizados, y los que llegan al conocimiento de su palabra también.
Hoy también, Don Achaques, nos acompaña el pastor Luis Salas de la Iglesia en Tu Presencia. Pastor Luis Salas, bienvenido al programa de Los Chiquis y Don Achaques. Y me nace una pregunta. El Padre, estando allá, pues en el cielo, estando también, estando con Jesús, su Hijo, es difícil de entender, Don Achaques, humanamente, cómo es que el Padre envía a su Hijo sin pecado, sabiendo de allá en adelante que iba a morir y que iba a morir en la cruz. Pastor Luis Salas, ¿es fácil de entender que el Padre enviara a Jesús a morir? ¿Es fácil de entender eso? Es imposible hablar de Jesús si no hablamos de su obra redentora en la cruz del Calvario. El propósito que el Padre tuvo para con él al enviar a su unigénito, a su primogénito, a su único hijo, para cumplir una misión que tal vez ningún hombre puede cumplir. Es más, nadie, ni tú ni yo, entregaríamos a un hijo para que a través de ese hijo viniese por lo menos un gramo de salvación, un pedacito de salvación. Sin embargo, nuestro Padre Celestial lo hizo. Envió a Jesucristo a la tierra para que a través de un acto, yo diría un acto de valentía, hiciera lo que tiempo atrás se hacía a través de ritos, a través de animales, a través de corderos, a través de machos cabríos, a través de animales con ciertas características, con cierta edad y con ciertas cualidades, ¿verdad? Pero lo hizo Jesús una sola vez y para siempre. Jesús fue ese último cordero, y él lo dijo cuando estuvo con sus discípulos en la última cena. Él dijo, ¿cómo había anhelado? Dijo así, ¿cómo he anhelado? Wow, estar con vosotros celebrando esta Pascua. En ese tiempo se celebraba la Pascua de los judíos, la que ocurrió en el libro de Éxodo, capítulo 12, cuando el pueblo de Israel salió de tierra de Egipto. Ese día, un día antes, Moisés dio instrucciones precisas al pueblo para que el pueblo hebreo cocinara o colocara al fuego un cordero, lo desangrara. Esa sangre tenía que ser vertida en unos recipientes y luego con un hisopo tenía que ser colocado sobre los postes de las puertas, sobre las bases que sostenían la casa y sobre los dinteles, que en este caso son las vigas que sostenían la casa. Y esa sangre era señal de que ahí precisamente había un primogénito que era prácticamente de los hebreos, del pueblo de Dios, de ese pueblo que Dios amó, al cual y que Dios ama actualmente, el pueblo físico, tanto el físico como el espiritual, pero que en ese tiempo él se lo dijo a Moisés, le dijo, es que mi pueblo es mi primogénito. Dile a Faraón que deje ir a mi primogénito, de lo contrario mataré a su primogénito. Qué tremendo. Dios es maravilloso, precioso. ¿Cómo nos ama? Ama a su pueblo. Te ama a ti y me ama a mí. Ama a los pecadores, mas no ama al pecado. Y ama a todo aquel que se le acerque y le acepte a él como su único y suficiente Salvador. Pero en este tiempo que prácticamente coincide la fiesta hebrea, o sea, la fiesta en Éxodo, con la fiesta tradicional, coinciden las fechas, es una de las muy pocas veces que coinciden la fecha, pues tenemos que hablar de lo que pasó con Jesús y de lo que realmente hizo Jesús, porque de lo contrario, entonces, ¿de quién hablamos? No podemos hablar de ti, de mí, tenemos que hablar de Jesús. Él es nuestro centro, Él es el centro de todo lo nuestro, Él es la base de nuestra doctrina, Él es el centro de nosotros. Entonces, Jesús, ya ustedes saben que fue llevado ante Pilato. Allí Pilato lo interroga, no ve falta en él, y de todas maneras fue sentenciado a muerte. Pues ya estaba escrito, tenía que ocurrir, ocurrió la sentencia, ¿verdad? Y prácticamente antes de su sentencia, antes de llevarlo a la cruz, recuerde que sucedieron muchas cosas en él. Eso que sucedió en Jesucristo, en su cuerpo, en su carne, es algo profético para nuestras vidas, porque a través de
de los látigos romanos en su espalda, que dejaron esa espalda totalmente llagada, molida. Ahí en esa espalda llevó todas nuestras enfermedades, todas. Allí Él sufrió todos nuestros dolores. Allí toda la paz que nosotros necesitamos, toda la violencia fue sobre Él para que tengamos paz, ¿verdad? Allí ocurrieron cosas terribles. Su cara fue desfigurada, su cabeza creció el doble y tras de eso le colocaron una corona de espinas. Esa corona de espinas y cardos prácticamente rompió la maldición que desató el mismo Padre en el Edén, ¿verdad? Cuando dijo espinos y cardos, la ruina, el trabajo, tenía que acompañarnos para poder sostenernos. La ruina y la sequía nos iba a perseguir en todo momento. Entonces Jesús, a través de muchas cosas que ocurrieron en su cuerpo, nos dejó no solamente un legado, sino algo profético para nuestras vidas, de tal manera de que allí llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, llevó nuestra ruina, llevó nuestra escasez, llevó la maldición, llevó la iniquidad, llevó todo lo que tal vez hay metido en medio de tu mente, lo llevó Jesús en su mente, porque prácticamente todos los actos que hicieron contra él fueron muy proféticos. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de escarlata, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, una caña en su mano derecha. Prácticamente lo que hacían era burlarse de él, lo escarnecían, dice la palabra que lo escarnecían y le decían: salve, rey de los judíos. Lo escupieron. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Allí lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, lugar de muerte. Y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Imagínense toda la amargura que había ahí en medio de él. Le pusieron sobre su cabeza una leyenda escrita en la cual decía: este es Jesús, el rey de los judíos. Le crucificaron con él y dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno de ellos se convirtió, uno de ellos sencillamente aceptó a Jesús como su Salvador y fue llevado directamente al cielo y no se salvó a sí mismo, confió en el Señor y sencillamente cuando llegó la hora expiró y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Padre lo abandonó, el Padre no lo pudo seguir mirando por toda la maldición que había sobre él. Él exclamó: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sencillamente, todo lo que había en medio de él era maldición. En su espalda una podrida llaga, su cabeza grande, sus manos unos clavos, en sus pies unos clavos. Allí exhibió públicamente a todos los enemigos, todos los espíritus inmundos. Dice la palabra que descendió al Hades, le quitó las llaves del Hades y de la muerte a quien lo tenía Satanás y sencillamente expiró y murió. Esa fue la muerte de aquel que vino a traer salvación a nuestras vidas, a traer salvación a ti, a mí, a tu casa, a tu hogar, a tu familia, a mi casa, a mi hogar y a mi familia. Pero es difícil creer, es difícil poner nuestros ojos ahí, en Él. Entonces lo convertimos en un rito, en una religión, en pura religiosidad barata, que eso no sirve para tres cosas: para nada, para nada y para nada. Por eso a Jesús hay que vivirlo. Por eso hay que ser testimonio de Jesús en nuestras vidas. Y ser testimonio significa que nosotros tenemos que llevar su nombre, no en nuestra boca, porque con la boca hablamos, pero con el corazón no sentimos, ¿verdad? Decimos, pero no hacemos, así como Jesús le decía a los fariseos: sepulcros blanqueados, por fuera bonitos, pero por dentro podridos. Y así parecemos muchos de nosotros, ¿verdad? Porque solamente hablamos de boca para afuera, pero por dentro nada. Luego Jesús es sepultado. Un hombre rico, José de Arimatea, había comprado la tumba allí. Fue llevado, le pusieron una sábana limpia, lo puso en un sepulcro. Allí estaba María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. Pusieron un guarda ante su tumba y sencillamente lo sepultaron.
Pero dice la palabra que pasado el día de reposo, o sea, el día de reposo en este caso para ellos era el último día de la semana. Ojo, para ellos era el último día de la semana. Pasado ese día, al amanecer,